Nos dio 4 volts porque como son dos fuentes de voltaje, vamos a separarlo. Nosotros agarraremos primero el de la fuente de la izquierda y aquí quedaría un corto. Y al tener la resistencia 2 y resistencia 3 en paralelo, nos da un circuito, una resistencia equivalente de 1.65 kilo ohm. Y después de tener ya el circuito en serie, usamos el divisor de voltaje que me da 4 volts. Para el circuito práctico aquí tenemos nuestras resistencias, pero nosotros queremos saber el voltaje que cae sobre la resistencia del medio. Contamos con dos fuentes, pero la fuente de la derecha la pusimos en un corto porque la analizamos con la fuente de la izquierda. Lo analizamos respecto a tierra y nos da un voltaje de 4.53 volts. A continuación lo analizaremos por la derecha. ¿Por qué yo así en la teórica y en la simulación? Como ahora estamos haciendo el circuito de la fuente de la derecha, ahora este lo vamos a poner en corto. Y al tener la resistencia 1 y resistencia 2, que sería un valor equivalente entre las dos de 3.3 kilo ohm, al ponerlas en paralelo nos da 1.939 kilo ohm, que sería la resistencia equivalente. Y ya nos quedaría un circuito en serie y aplicando el mismo método, el divisor de voltaje, nos da el 3.5 volts. De igual modo, en la práctica, mandamos a corto la fuente de la izquierda, y aquí tenemos el corto, y analizaremos el voltaje que cae sobre la resistencia del medio. Lo analizaremos respecto a tierra. Nos da un voltaje de 3.20 volts. A continuación, lo presentaremos con el circuito original. ¿Por qué dio así el circuito original? Después de hacerlo por partes, nos dio dos resultados. Y usar el teorema, que sería el Bx' y B', que sea Bx es igual a 4 volts más 3.5, nos da el 7.5. Y como pueden ver, aquí está el resultado. Y a continuación, mi compañero Irán lo va a enseñar práctico. Llevándolo a la práctica, poniendo las dos fuentes en funcionamiento, tendremos una fuente de 12 volts por la izquierda y una fuente de 12 volts por la derecha. De igual modo, analizaremos el voltaje que estas dos fuentes suministran a la resistencia en medio. La analizaremos con respecto a tierra. Nos da un voltaje de 7.71 volts. A continuación, presentaremos la segunda práctica.
Del por qué dio, esta vez yo quiero agarrar el del izquierdo. Entonces este lo tengo que poner en corto y no que este circuito, que sería 1.765 miliamperes. Mi compañero Irán le va a decir por qué. En este circuito, de igual modo, mandamos las fuentes a un corto y la corriente se irá por el corto. Entonces tendremos al principio, en paralelo a la fuente, la resistencia de 8.2 y de 2.2 kilo ohms. Pero como nosotros queremos saber la corriente que hay sobre la resistencia de 6.8 kilo ohms, podremos aplicar la ley de Ohm, la cual es voltaje sobre resistencia. Nuestro voltaje de 12 sobre 6.8 kilo ohms nos da una corriente de 1.764 miliamperes positivas por el sentido de la corriente. Y en el circuito 2 nos daría menos 1.765 miliamperes, igual. Esta vez vamos a poner este en corto y vamos a sacarnos con la fuente de la derecha. Y se sigue usando el mismo método con la ley de Ohm y pues da ese resultado. Y en lo teórico, ¿cuánto da Byron? En la práctica, para medir corriente, recordamos que tenemos que abrir el circuito. Abrimos el circuito. Nos da una corriente de 1.815 miliamperes. Para la siguiente parte, mandamos a corto la fuente de la izquierda para analizarlo con la fuente de la derecha. Entonces, acomodamos nuestras fuentes. Y medimos la corriente. De igual modo, abrimos el circuito. Y nos da una corriente negativa de 1.808 miliamperes. Y con las dos fuentes funcionando al mismo tiempo, dejamos el circuito abierto. Con las dos fuentes nos daría 0 amperes, porque como dijimos de superposición es una diferencia, como aquí tenemos 1.765 y acá menos 1.765, nuestro resultado sería 0 amperes. Y mi compañero ahí lo va a demostrar en lo práctico. Abrimos el circuito y medimos la corriente. Y nos da una corriente de 0. Así como prácticamente.